Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto que estén aquí nuevamente con nosotras. Hoy vamos a ver el profeta Habacuc. Nos ilusiona mucho darles este profeta porque es un profeta menor, es un profeta muy breve de tan solo 3 capítulos. Pero pues obviamente como en todos los profetas y en todas las presentaciones cuando se las hacemos, les decimos que podemos sacar muchísima información. Les pedimos por favor que tengan abierto el corazón y esperemos que pueda ser de mucha bendición. ¿Me pasas la segunda, Lupis, por favor? Y si cierran los micrófonos para que no se haga eco, gracias. Bueno, pues Abacú, como se los comenté, es un profeta menor. Recuerdan que ya habíamos visto que el norte de Israel ya está tomado por Asiria y el sur está a punto de ser tomado a manos de Babilonia. Ya, digo, la verdad es que ya les mandamos el acordeón ayer por YouTube, ya les mandamos el libro en audio para los que no lo han oído, escúchenlo, vale muchísimo la pena leerlo y estudiarlo y esperemos que podamos ir deshilando un poquito el libro que tiene muchísimas cosas que decirnos. Habacuc significa abrazar. Y él tiene que abrazar algo que Dios le está diciendo. Lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Yo les quisiera decir que pensaran qué está pasando con tu vida. Acércate, pregunta, pero escucha y confía en que Dios quiere hablarte y ten fe. No es lo mismo la duda que la incredulidad. Dios no se va a enojar si tienes dudas. Habacuc, como el profeta Jonás, que cuando dimos esa presentación decíamos que todos somos Jonás. Bueno, yo creo que también todos somos Habacuc y todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué, Señor, y hasta cuándo permitas estas cosas? Entonces vamos a empezar. Habacuc, esta es la introducción. Si Dios existe, ¿por qué prosperan los malvados? Esta es una pregunta que con frecuencia plantean las personas sensibles a la injusticia social. Habacuc es un profeta que se identifica con esa misma causa. Predicó durante el tiempo previo a la conquista babilónica del reino de Judá en el 586 a.C. Estamos a solamente 23 años de que ya llegue Babilonia y se los lleve, ¿no? Y todos podríamos decir, ay, pero ¿por qué? Pues la verdad es que ya hemos visto a varios profetas en donde ya les dijo Dios lo que tenían que hacer y seguimos en la necia. Y digo seguimos porque este libro no es solamente para esos tiempos, sino para estos también. ¿Por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá pecara y por qué Dios usaría una nación pecadora como Babilonia para castigar a Judá? Habacuc presenta sus quejas ante Dios de manera valiente y confiada. En este libro, Dios responde a los interrogantes de Habacuc y declara que él juzgará a todas las personas y que la justicia triunfará en el final. Quizás no ocurra de inmediato, pero no dejará de ocurrir. Esta certeza, además de su visión del dominio soberano de Dios, le da a Habacuc valentía y esperanza para confiar en los planes de Dios frente a los oscuros días que se avecinan. La que sigue, Lupita, por favor. Como en todas las presentaciones, aquí les ponemos cuáles son los profetas del norte y cuáles son los profetas del sur. Aquí tenemos en la parte del profeta del sur a Habacuc. Recuerden que es un profeta menor, son solamente 3 capítulos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la cronología de los profetas. Lupita, si me señalas ahí Habacuc, por favor. Habacuc está ya muy cerquita de la banderita roja donde dice dispersión de Judá y estuvo muy cerquita de Jeremías y de Nahum. Inclusive se dice que probablemente se traslaparon ahí los profetas. Entonces, para que más o menos vean cuánto falta realmente si ustedes hacen la cuenta del 586 a Habacuc en el 612, estamos hablando de 26 años. La siguiente, por favor. Perdón, Mir, si me permites comentar algo, también es importante que aquí revisemos cómo se empiezan a unir Jeremías, Ezequiel y Daniel.
sea, ya se empiezan a juntar todos los profetas en esta parte. Así es. Bueno, muy bien. Dentro de los aspectos generales, no hay muchos generales de Habacuc, pero es importante que sepan que no se sabe muy bien información particular de este profeta. Sin embargo, fue un profeta del sur en Jerusalén. No hay mucho sobre su vida personal. Vivió en Jerusalén, Judá, y no hay información de si tuvo o no tuvo hijos. Dentro de las partes generales, su nombre Habacuc viene del hebreo Habacuc, que se deriva del verbo Habak, que significa abrazar. Profetizó después de la caída de Nínive. ¿Se acuerdan que les hablamos toda la historia de Nínive? Es obviamente un profeta posterior en el año 612 a.C. y antes de la primera invasión de Babilonia a Judá en el 605. Contemporáneo de Nahum, Sofonías y Jeremías, que ya les presentamos. Su profecía nos muestra su lucha por entender la justicia de Dios en medio de la adversidad y su inquebrantable fe en él. Vamos a entrar a esta lámina que les hicimos para explicar un poquito qué es lo que pasa con este profeta, pero antes de explicarle esta lámina, me gustaría comentarles que Habacuc cuestionó a Dios. Es un profeta diferente, es un profeta que cuestionó a Dios, pero no lo hizo de manera irreverente ni grosera. Preguntaba por qué y hasta cuándo, Señor. Él quería entender el plan de Dios. La fe no consistía en tener todas las respuestas, sino confiar en el Dios que las tiene. En otras palabras, había que confiar que Dios tenía las respuestas, aunque Dios iba a decidir cuándo llevarlas a cabo. Su historia es para todos nosotros cuando nos preguntamos dónde está Dios en tiempos de dificultades. El profeta que transforma sus dudas en una fe que inspira a generaciones hasta hoy. Este profeta fue un profeta sumamente paciente, fue un profeta que cuestionó a Dios, pero que además lo entendió, pero lo respetó y aceptó su soberanía. Era un profeta diferente, como comenzó haciendo preguntas muy particulares hacia el Señor y como ya mencionamos, vivía en Judá. Parecía que Dios estaba en silencio en esa época ante el sufrimiento de los justos. Ahora sí me voy a la lámina. Aquí dividimos en dos. En la parte de arriba dice, Habacuc se queja con Dios. ¿Cuándo vas a hacer algo? Él se preocupaba por la gente buena, por la gente que amaba a Dios. El problema, mirando alrededor y preocupándonos. Dice, la paciencia divina con Judá y Babilonia, lo vamos a poder ver en Habacuc 1:17. Ahí vamos a encontrar la queja de Habacuc respecto a la iniquidad de Judá, el plan de Dios para tratar con Judá y la protesta de Habacuc contra el plan de Dios. Él no estaba de acuerdo en lo que Dios quería hacer con cómo Judá iba a ser castigado a través de este pueblo de los babilonios que eran sumamente malvados. Fíjense bien, confías en en la sabiduría y el éxito del plan de Dios. Eso lo vamos a encontrar en Habacuc 2, del 1 al 20. Habacuc demandaba una respuesta al Señor. Dios recomienda confianza en la sabiduría y el éxito del plan divino. Más adelante lo vamos a explicar, pero recuerden que solamente son 3 capítulos y aquí les estamos dando como un pequeño resumen para que entiendan de qué trata cada uno. En Habacuc 3:1-19, la respuesta de Habacuc dice intercesión para que Dios actúe y tenga misericordia. Una visión de castigo y liberación. Afirmación de la fe de Habacuc en Dios. Esto es más complejo que explicárselos así de manera muy rápida. Acuérdense que en la parte superior, que es lo que les menciono yo aquí, Habacuc cuestiona a Dios. Y en la parte de abajo, lo que es los últimos capítulos, está la solución, es mirar hacia arriba y escuchar a Dios. Y la respuesta es mirar adelante y creerle a Dios. Más adelante vamos a explicar un poquito más a fondo esta lámina porque tenemos algunas cosas más que presentarles. Entonces, ahorita lo único que quiero dejarles muy claro es que era un profeta totalmente diferente. Fue de los pocos profetas que se atrevió a cuestionar al Señor, que se atrevió a preguntar, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Y hacer también claras sus dudas.
Ahora, transformó esas dudas en oraciones sinceras. En lugar de dudar de Dios, empezó a adorar más a Dios y a confiar más en Dios. Lupita, ¿Sí? nada más una cosita antes, por favor. Aquí les estamos dividiendo esta lámina en tres. Entonces, ustedes lo podrían ver como la primera parte del libro como el problema, la segunda parte del libro como la solución y la tercera parte del libro como la respuesta. Este bosquejo no lo inventamos nosotros, esto lo hizo Warren Wiersbe. Y él lo marca así, como mirando alrededor y preocupándonos, como mirando arriba y escuchando, y como mirando adelante y creyendo. Entonces, es importante cuando pensamos en nuestros problemas que siempre, primero nos preocupamos, después tenemos que escuchar y después tenemos que creer. Entonces, es importante que vean esto porque lo vamos a ir deshilando un poquito más adelante. Muchas gracias. Ujú. Ok. La 7. Bueno, Leti. aquí, buenas noches. Aquí en esta lámina podemos ver que Habacuc, que fue un profeta menor, tiene una peculiaridad que no tenían otros profetas. Él tuvo un diálogo entre él y Dios y anteriormente en los otros profetas que ya hemos venido estudiando, pues Dios da instrucciones, ¿no? Para juicio de algunas naciones. Aquí no, aquí el profeta, como se vienen refiriendo las compañeras, Habacuc cuestiona a Dios, pero Dios también le da esas respuestas, y en todo el libro se va desarrollando ese diálogo y cómo podemos nosotros tener esas respuestas, ¿verdad? Que buscaba Habacuc y que Dios se las fue mostrando en todo lo que es el libro. Aquí también en el libro de Habacuc no nos da mucho detalle de su vida, de cómo era, si como dicen, si tenía hijos, si fue casado, no, pero sí nos muestra un poco de su carácter como persona, que es lo que se va a ir desarrollando conforme va avanzando la presentación. La siguiente. Muy bien. Muy bien. Habacuc fue un profeta y escritor hebreo que vivió probablemente en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, o sexto y séptimo. Es considerado el octavo de 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Fíjense bien, toda la información que se posee sobre él se encuentra en el libro que se le atribuye, pese a que no se trata de información bibliográfica en el estricto sentido, incluyendo su calificativo de profeta, y acuérdense que solamente son 3 capítulos. A Habacuc se le atribuye haber escrito alrededor del 612 antes de Cristo el libro homónimo de la Biblia. El libro en cuestión se refiere al seguimiento de los caldeos, Babilonia, como potencia internacional, lo cual se relaciona con la caída de Nínive y el fin del poder de Asiria. Esta referencia significa también que que el libro se escribió antes del 605 antes de Cristo, pues no se da noticia de la primera invasión de los babilonios a Judea. Fíjense bien, Habacuc, en lugar de abandonar su fe, se acercó más a Dios. Siempre había esta situación entre la fe y la duda. Dios respondió cuando él empezó a cuestionar a Dios, pero Dios respondió con esta situación de los caldeos y babilonios, que eran realmente una tormenta violenta, o sea, era un grupo de personas realmente malas que iban a ser usadas como instrumento para realmente ir en contra de este pueblo. Dios usaba a un pueblo cruel para hacer juicio a Judá. Y es importante que entendamos esto. Sabía que Judá necesitaba ser restaurada. Dios lo sabía, iba a usar este grupo, iba a usar a los babilonios, iba a usar a los caldeos. Habacuc descubrió que los planes de Dios son más grandes de lo que podemos comprender. Él tiene un propósito perfecto. ¿Por qué quisimos mencionar esto? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos planes y Dios tiene otros y tenemos que aceptar su soberanía porque Él tiene planes perfectos y mucho más grandes que los nuestros. Al final, todo sería para bien. Confiar en que Dios decide seguir buscando
su entendimiento y decide entender el plan de Dios. Esto es muy importante lo que realmente hizo este profeta, porque a pesar de que sabía que este grupo que era muy violento, muy corrupto, iba a ir en contra de este pueblo y él no estaba de acuerdo, aceptó la soberanía de Dios, aceptó lo que estaba haciendo y lo cuestionaba, pero lo respetaba. Sí preguntaba por qué, Señor, pero lo respetaba. Y entendió que Dios está en control de todo. Usaría a los babilonios para disciplinar a Judá y ellos también serían juzgados y condenados. Ojo, no quiere decir que este grupo que era corrupto iba a quedar sin castigo. Simplemente los utilizó para hacer que este grupo entendiera que estaban haciendo mal, que este grupo estaba realmente pecando y ellos iban a ser realmente ese instrumento que Dios usaría. Entonces, es muy importante que entendamos que él empezó a entender por qué Dios estaba haciendo todo esto. Ahora vamos a entrar en cuestiones un poquito más particulares de lo que es el FODA, que como ya sabemos son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del personaje. En este caso en particular, aunque solo tiene tres capítulos, fíjense que encontramos muchísimas cosas muy importantes del personaje. Y como siempre se los digo y se los voy a decir siempre, pónganse por favor en los zapatos del personaje, en las fortalezas y debilidades que son de ustedes y en las oportunidades y amenazas que son externas a ustedes. En otras palabras, son las cosas que ustedes no pueden manejar o que todos nosotros no podemos manejar. Dentro de las fortalezas, Habacuc tenía una visión clara de Dios. Habacuc recibió una visión clara de Dios sobre la justicia y la fe. Acuérdense que Dios quería hacer justicia con este pueblo que se había portado mal. Pero también Habacuc tenía que tener fe que lo que estaba haciendo Dios era lo correcto, aunque no lo entendía. Valentía para cuestionar. Habacuc se atrevió a cuestionar a Dios sobre la justicia y la fe. Muchas veces pensamos que cuestionar a Dios puede ser malo, pero Dios es tan misericordioso que nos permite preguntarle, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? No las entiendo. ¿Por qué tú permites este daño? ¿Por qué tú permites que los malos se salgan con la suya? ¿Por qué tú permites que la gente que es buena sufra? Y muchas preguntas que nos hemos hecho hoy en día y que se hizo también Habacuc en esos tiempos. Entonces él tenía valor para cuestionar a Dios y preguntarle por qué estaban sucediendo estas cosas. El punto 13 es una fe inquebrantable. Creo que una de las cosas más importantes de estos tres capítulos de Habacuc es que nos muestra un profeta que tenía una fe como ninguno otro. Dice, a pesar de las dificultades y la confusión, Habacuc mantuvo su fe en Dios. Lo cuestionó mucho, no entendía muchas cosas, pero tenía fe en Dios. Acuérdense que les mencioné antes que había una situación entre la fe y la duda. Y sin embargo, Habacuc optó por la fe, no por dudar de Dios. Mensaje de esperanza. Habacuc trajo un mensaje de esperanza y consuelo para el pueblo de Judá. No todo era malo. Iba a haber un mensaje de esperanza para el futuro. Iba a haber un mensaje para la gente que siguiera confiando en Dios y obedeciendo a Dios a pesar de toda la situación que se vendría contra este pueblo. Entonces también había una parte buena, como Mirna lo mencionó, la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la respuesta donde Dios realmente tiene también misericordia de su pueblo. Dentro de sus fortalezas también encontramos que Habacuc tenía una visión profética. Recibió visiones proféticas de Dios, lo que le permitió entender el plan de Dios para su pueblo. En el caso de las debilidades, a veces creemos que los profetas no tuvieron debilidades, pero Habacuc tuvo muchas. En lugar de ponerles 3 o 4, resulta que encontramos como 7 y había más debilidades, pero ya no nos cabían en la lámina y les pusimos las más importantes. Dudas y preguntas. Fíjense bien. A veces una debilidad es cuestionar por qué Dios hace las cosas. Habacuc tuvo dudas y preguntas sobre la justicia y la moralidad de Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo. Lo que puede ser visto como una debilidad, pero él nunca faltó al respeto a Dios. Él siempre le cuestionó de una manera clara, directa y entregada de Señor, ¿por qué estás haciendo estas cosas? No te entiendo. Y el decirle a Dios, no te entiendo, tengo preguntas, se vale. Es una situación que nosotros también tenemos que hacer en nuestros días. Falta de comprensión. Les ha faltado comprensión a ustedes, a nosotros, a mí.
en los días actuales sobre las situaciones que estamos viviendo, yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Habacuc no siempre entendió el plan de Dios, lo que puede ser visto como una debilidad. Y hoy nos pasa, en muchas ocasiones no entendemos por qué Dios hace las cosas y a veces decimos, ¿por qué me permite sufrir y pasar por este desierto, ¿no? Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto y sabe por qué lo está haciendo, porque además pasar este desierto nos va a hacer más fuertes y nos va a dar una bendición posterior. 3, sentimiento de desesperanza. Habacuc experimentó sentimientos de desesperanza y desánimo en medio de la adversidad. Me encanta esta parte porque me siento empáticamente eh, similar a él de decir, bueno, se vale sentirse mal, ¿no? Se vale a veces no sentir esperanza o sentirse desanimado por las situaciones que vivimos. Si Habacuc lo sintió, pues ¿cómo no lo voy a sentir yo, no? Y yo creo que nos pasa a todos. Entonces, como ser humano también sintió desesperanza. ¿Qué es desesperanza? Falta de fe de que nos va a ir bien. Entonces había una contradicción. ¿Sí me explicó? Dentro de sus fortalezas había fe, pero dentro de sus debilidades también a veces había desesperanza. Y como ser humano, pues era entendible. Dificultad para entender la voluntad de Dios. Habacuc tuvo dificultades para entender la voluntad de Dios y su plan para Israel. Confusión y duda. Experimentó confusión y duda sobre la justicia y la fe. Oposición y crítica. Habacuc enfrentó oposición y crítica de parte de los líderes y del pueblo de Judá. Limitaciones culturales. Estaba limitado por las circunstancias culturales e históricas de su época. Esto lo hemos platicado en todos los profetas anteriores. No todos conocían todas las regiones y no todos conocían a todas las personas y sin embargo ellos obedecían a Dios y trataban de convencerlos a que hubiera un arrepentimiento, ¿no? Oportunidades, llamado a la reforma. Habacuc vivía en un momento en el que el pueblo de Judá necesitaba una reforma espiritual y moral. Su ministerio fue una oportunidad para llamar al pueblo a la represión y al arrepentimiento. Todos los profetas tienen esa misma oportunidad, darle a la gente una palabra de esperanza y decirles que si son obedientes, Dios los va a perdonar y va a cambiar sus vidas. Y en la actualidad tenemos este mismo llamado y tenemos esa misma situación. Día con día nos dicen que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que ser obedientes y Dios nos da la oportunidad, mientras todavía este mundo exista, todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Testimonio de la fidelidad de Dios. La experiencia de Habacuc con Dios fue un testimonio de la fidelidad y la justicia de Dios, lo que puede inspirar a otros a confiar en Él. Más adelante hablaremos de esto, no me quiero enfocar ahorita en esta parte porque hay versículos muy bonitos de parte de Habacuc en relación a la fidelidad de Dios. Modelo de oración y búsqueda de Dios. La oración de Habacuc en el libro puede servir de modelo para otros que buscan a Dios en medio de la adversidad. Si ustedes leen estos 3 capítulos, se van a sentir identificados muchísimo con las situaciones actuales que todos vivimos. Y solo son 3 capítulos. Ya presentamos a otros profetas que tienen más de 50 capítulos. Y aún teniendo solo 3 capítulos, créanme que tenemos mucha tela de dónde cortar para todo lo que este profeta nos dejó. Anuncio de la justicia de Dios. Anunció la justicia de Dios y su plan para restaurar a Israel, que ya lo explicaremos más adelante. Fortalecimiento de la fe. Habacuc fortaleció la fe de los creyentes y les recordó la fidelidad de Dios. Preparación para la venida del Mesías. Preparó también al pueblo de Judá para la venida del Mesías. ¿Qué amenazas había en su entorno? Persecución y oposición. Enfrentó persecución y oposición por parte de los líderes de Judá y de los caldeos. Destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén y el templo fue una amenaza real para el pueblo de Judá y para el ministerio de Habacuc. Piensen que estaba realmente habiendo un juicio contra Jerusalén y que él estaba en medio de este juicio. No estamos hablando de que a lo mejor vendría, no, estaba ya habiendo un juicio contra este pueblo. Discernimiento y apostasía. Perdón, descreimiento y apostasía. La posibilidad de que el pueblo de Judá se volviera hacia la idolatría y la apostasía era una amenaza constante para el ministerio de Habacuc. Invasión de los caldeos, como ya mencioné. Enfrentó la amenaza de la invasión de los caldeos y la destrucción de Jerusalén. Destrucción del templo. Habacuc enfrentó la amenaza de la destrucción del templo y la pérdida de la presencia de Dios. Acuérdense que Dios estaba juzgando al pueblo, estaba juzgando a Jerusalén y él estaba en medio de todo esto. Exilio y dispersión.
enfrentó la amenaza del exilio y la dispersión del pueblo de Judá y pérdida de la fe. Habacuc enfrentó la amenaza de la pérdida de la fe y la apostasía del pueblo de Judá. Muy bien, pues miren, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado todos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez te has preguntado que no es lo duro, sino lo tupido? Y también me gustaría que se pusieran en este contexto de que es muy fácil señalar a los demás. Es muy fácil decir, ah, pues sí, Babilonia es muy malo, castígalos a ellos. O sí, los del Reino del Norte son muy malos, castígalos a ellos. Y lo hemos mencionado en otras presentaciones, cuando tú señalas a alguien, tres dedos te están señalando a ti y uno está señalando a Dios. Entonces, aquí está la primera parte, el problema, lo que habíamos hablado, mirando alrededor y preocupándose. Entonces, aquí imagínense, Habacuc, la verdad es que a mí este libro me encanta, aunque es súper pequeñito, me fascina este libro. Me parece que expresa de una manera maravillosa todo lo que está pasando, tanto en Judá como con los babilonios. Eh, Todos sabemos que los babilonios eran una nación poderosísima, una nación maravillosa, era una de las naciones, inclusive se comenta en la Biblia que era la más poderosa del mundo en ese entonces. Entonces, aquí les pusimos algunas imágenes que son muy poquitas, pero hay muchísimas imágenes alrededor de Babilonia. Y pese a que podemos sacar un montón de información acerca de Babilonia y las maravillas que hacían con sus manos, con las obras, con el arte, las riquezas, los jardines, pues bueno, la verdad es que no se saciaban. Entonces, aquí les pusimos algunas imágenes, como siempre les ponemos aquí en la parte superior, digo, perdón, la parte inferior, cómo están las ruinas ahora. Aquí también estamos viendo a un león, cómo se está comiendo a una persona. Entonces sabemos que los babilonios eran un pueblo malvado, idólatra, eran crueles, despiadados, orgullosos, y Dios iba a utilizar a esta enorme ciudad poderosísima para castigar al pueblo. Entonces, le pregunta a Habacuc de manera impresionante, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Eres indiferente? ¿No nos escuchas? ¿No nos salvarás? O sea, ¿vas a utilizar a este pueblo súper malvado para castigarnos? O sea, ¿por qué vas a usar a alguien peor que nosotros, ¿no? Y esa es la pregunta que se hace a Habacuc, pero no le está preguntando a Habacuc al vecino, no le está preguntando al amigo, no le está preguntando a alguien más, le está preguntando a Dios. Entonces, ahorita lo vamos a ver. La verdad es que, se los digo, a mí me encanta Habacuc por la manera en que dice las cosas, por la sinceridad en la que dice las cosas. Y lo mismo que les dije al principio, no es lo mismo la duda que la incredulidad. Dios no se va a enojar si tienes dudas, pero probablemente sí se enoje si eres incrédulo y si no le crees a Él. Entonces, aquí está exponiendo un diálogo con Dios, el drama de los poderes humanos, políticos y económicos, todo lo que este pueblo, ciudad enorme de Babilonia hacía, ansiosos por conquistar pueblos, territorios, riquezas, como consecuencia de las víctimas tiranizadas, saqueadas, masacradas. Y ahí Tony nos podría dar toda una serie de cosas que hacían, todas estas personas, los gobernantes. Pero también si lo ponemos a nuestros días, el día de hoy, estamos viendo que lo estamos viendo exactamente igual. Entonces, si ustedes ven las noticias, yo los invitaría a que me dijeran cuántas veces se han preguntado, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí también? Y bueno, pues el profeta Habacuc le pregunta a Dios de una manera maravillosa y con una fe impresionante. El profeta asume la vocería de las víctimas y clama por la redención. Expresa la certeza de la intervención de Dios en favor de los débiles y ratifica que la visión profética se cumplirá en una fecha concreta
y si se tarda, hay que esperarla, porque vendrá ciertamente el justo por su fe vivirá. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Aquí les estamos poniendo también, más o menos para que se den una idea, yo les invito a que lo googlen, cómo era Babilonia en aquellos entonces. Es una cosa impresionante de belleza, de tamaño. Aquí en la imagen del lado derecho se puede ver más o menos un pedacito de eso y estas puertas azules de ladrillos brillantes con un montón de esculturas que ya hemos visto en otras presentaciones. La fotografía que está en el lado superior derecho, en la parte de arriba, esas cuatro imágenes, esas ya no existen. Esas fotos se tomaron hace unos años y con la guerra de estos últimos años ya no existen, ya se destruyó y lo único que queda es ese pedacito de tierra. Entonces ahí estamos viendo que aunque haya maravillas, aunque era un pueblo poderosísimo, pues Dios también lo iba a castigar, ¿eh? Entonces no se queden con esa duda porque Dios no se queda con el cambio. La que sí. Bueno, a mí esta me encanta. Esta es la segunda parte, la solución mirando arriba y escuchando. Habacuc se aparta y sube a una torre, y sube a una torre con fe y dice, de aquí no me voy a mover. Entonces, imagínense nada más la fe tan grande que tiene Habacuc para decir, pues mi honra está en juego y de aquí no me muevo, yo aquí me voy a quedar, Señor, hasta que me contestes, con una fe impresionante de saber que Dios le va a contestar. Entonces, aquí les estamos poniendo esta imagen de la roca. Ustedes saben que Dios es nuestra roca. Y dice, oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Dios no es ciego y traerá juicio a su tiempo. La segunda parte es una colección de condenas a los explotadores, opresores e idólatras. Entonces, lo pueden leer o lo pueden escuchar comercial en el video de YouTube que ya estamos subiendo para que los puedan escuchar. El rechazo a la ganancia injusta y la avaricia se expresa en estilo literario que prepara la tercera parte. Aquí Habacuc también dice que si va a permitir que sean como peces sin dueño y que los van a agarrar como si estuvieran en una red y que aparte los babilonios se van a ensalzar y que van a tener a las redes como ídolos, ¿no? Entonces, ahí empieza un poco el Habacuc le habla, Dios le contesta, Habacuc le vuelve a hablar y le vuelve a contestar. La siguiente, por favor. Dios le contesta. Dios le va a contestar y le dice, asómbrate porque haré una obra en tus días que si te lo contara no lo creerías. Levantaré a los caldeos, o sea, a la gente de Babilonia. ¿Y por qué usarías a alguien más malo que nosotros? Habacuc se queja con Dios. ¿Cuándo vas a hacer algo? Le responde Dios, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Entonces Dios le está pidiendo que escriba de corrido para que la gente no se distraiga y para que lo puedan ver. Entonces, por eso les pusimos este anuncio, porque si Dios nos pidiera que escribiéramos este mensaje, lo tendríamos que poner así quizás en el periférico, ¿no? Entonces tú te puedes pasar de largo, no te vas a distraer y lo vas a leer. Y aparte le está diciendo que el mensaje no es solamente para Habacuc, la respuesta no es solamente para Habacuc, es para todos nosotros. El justo por la fe vivirá. Entonces, a mí me gustaría que se grabaran esto en el corazón porque efectivamente va a traer juicio, pero la gente tiene que saber que el justo por la fe vivirá y creo que es una parte súper importante. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. Y yo ahí les preguntaría, ahora que está muy de moda esta parte de decir, puedes ser el arquitecto de tu propio destino. El ego, el orgullo, la autosuficiencia, el alma que no es recta es orgullosa. Sin embargo, Dios nos está pidiendo esto, el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. En esta parte también le está diciendo que aunque la visión tardará, va a llegar. O sea, no hay manera de que no suceda. Y esta parte también es súper importante porque también la menciona en Romanos Pablo, en el capítulo 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Entonces, cuando uno es orgulloso, cuando uno no cree en estas palabras, cree uno que todo es de nosotros, que todo lo podemos lograr con nuestras propias manos y Dios nos está diciendo que no, que todo se va a quemar, que todo se va a hacer polvo. La tierra es de Dios y la ciudad o el lugar en que nosotros estamos construyendo, este edificio que estamos construyendo, esta casa que estamos construyendo, esta vida que estamos construyendo, es importante poner en ese contexto de que todos lo estamos haciendo sobre la tierra de Dios. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a ver los 5 ayes que también vienen en el capítulo 2. Los 5 ayes básicamente es una justificación de por qué Dios los está juzgando y se podría hacer un debate en donde nos preguntamos por qué Dios usa algo malo para hacer algo bueno. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si Dios usa algo malo para hacer algo bueno? Y obviamente yo hablo por mí. La verdad es que si no me hubieran pasado cosas malas en la vida, probablemente no estaría hoy aquí sentada. Entonces, yo les diría, ¿alguna vez te ha pasado algo malo que creas no merecer? Entonces, yo creo que uno de los mejores ejemplos es la cruz. La cruz es un ejemplo de ello. Jesús soportó la maldad a través de la cruz para traer la justicia y la salvación. Y entonces aquí tenemos estos 5 ayes, que básicamente sería una descripción del pecado, el anuncio del juicio y la equivalencia. El número 1 dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ahí estamos hablando en primera persona. El número 2 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahí estás hablando de tu casa, de tu alrededor, de tu gente. El 3, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Entonces, fíjense cómo empieza primero conmigo, después con mi casa, después con mi ciudad, después con el prójimo y después con la idolatría. El número 4 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y te embriagas para mirar su desnudez. Y aquí estamos viendo en estos 4 ayes la codicia, la vanagloria y bueno, todas estas situaciones que están sucediendo también hoy día y es importante que las hagamos propias para ver qué tanto nos estamos equivocando porque efectivamente el mensaje no era solamente para Habacuc. Y el número 5, hay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá él enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces, aquí les pusimos algunas imágenes. Aquí en el número 5 estamos hablando de la idolatría y les pudimos haber puesto, bueno, hay una cantidad de imágenes, de ídolos, de pulseritas, eh, bueno, desde que el mundo es mundo, aquí les pusimos solamente algunas. A los que ya oyeron el video, pues obviamente está hablando de que una imagen de piedra, una imagen de oro, no te van a poder enseñar nada. Y de hecho el libro lo dice, son mudas, pero enseñan mentira. Entonces, fíjense qué chistoso, porque dice que son mudas, pero enseñan mentira. Entonces,
Si tu esperanza está puesta en un ídolo, la idolatría destruirá tu vida. Y el ídolo no solamente pueden ser estas imágenes, puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser el ego, puede ser un hijo, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, piénsenlo, medítenlo, léanlo, de verdad que vale muchísima la pena. Y si tienen flojera, les vuelvo a decir que ya está el video en YouTube. La siguiente. Aquí ya estamos en la tercera parte. Esto obviamente se va a deshilar un poquito más adelante. Lo va a estar deshilando Marisela y Lupita también. Pero fíjense que, miren qué bonitas imágenes, de verdad, esto es una cosa impresionante. Aquí no les pusimos ni les quisimos poner la oración de Habacuc, que es un canto, un salmo maravilloso, precioso, de verdad, escúchenlo, léanlo y hagan lo propio. Em, de verdad que vale la pena. Por eso no se los quisimos poner, porque vale la pena que ustedes mismos lo lean, pero aquí es mirando adelante y creyendo. Una vez que ya Dios le contesta, Dios le explica, Dios le dice todas las proezas que hizo, qué es lo que va a hacer, entonces Habacuc abraza esa idea. Habacuc la hace propia y entonces ahí es lo hermosísimo del libro porque estás viendo una destrucción inminente y no estás señalando a tu vecino, o sea, no le estás como justificando o lo estás criticando o lo estás apuntando con el dedo. No, no, señor. Aquí estás hablando de que estás escuchando a Dios, las cosas que te está diciendo y que te está diciendo que a Él no se le escapa una y que siempre está pendiente de todas las cosas que te están pasando, aún en esos momentos de terrible desolación, porque pues a nadie le gustaría una cosa así. Este, no sé si sabían, pero yo vivo en Sinaloa. Entonces imagínense que de repente digan, ah, pues ese pueblo despiadado y ya saben todo lo que pasa por aquí en estos lares del Señor y entonces nos va a destruir, pero aún así tenemos que confiar en el Señor, aún así tenemos que tener esta imagen del anuncio anterior de que el justo por fe vivirá. Un cántico de gran belleza a la salvación de Yahvé cuya elevada calidad literaria ha hecho pensar a varios críticos que se trata de la obra de un autor diferente al de las dos primeras partes. Yo la verdad es que no creo esta parte, yo creo que sí fue Habacuc, este, y obviamente pues aquí también termina el libro con esta imagen que la vamos a ver más adelantito, pero quiero que se queden con estas imágenes. La de la izquierda pues es un cervatillo, un ciervo, un venado que está viendo a las nubes, esta flor que pues Dios te va a poner en donde te quiera poner. Y ahí mismo es en donde tenemos que florecer. Y ahí mismo es donde tenemos que ser un pequeño eslabón en donde todo esto Dios nos lo está enseñando para que este eslabón y esta noticia llegue a todo el mundo. Y del lado derecho, aquí estamos viendo también a estas, que no sé si las han visto en Facebook o en YouTube. Es impresionante cómo pueden escalar estas montañas y pararse en una orillititita. Bueno, pues eso Dios está diciendo que es lo que va a hacer con nosotros. La siguiente. Bueno, aquí también podemos ver algunas reflexiones que nos deja Habacuc en todo lo largo del libro. El primer lamento de Habacuc, que como ya lo hemos visto y lo han mencionado, es la injusticia, ¿no? Que él expresa a Dios su preocupación por tanta violencia y tanto pecado en Judá. También el Señor le responde que el propósito de la injusticia, Él tiene todo bajo control y que Él usa cualquier situación, aunque nosotros no comprendamos, este, como usó a los babilonios para poder que entendamos nuestro pecado o nuestra maldad. Más adelante sigue su segundo lamento, en donde también hay una esperanza que Dios le da a Habacuc, cuestionando la justicia y y que sabemos que el Señor siempre está bajo control de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. Aquí nuevamente volvemos a poner el pasaje que dice que el justo por la fe vivirá. Habacuc
nos coloca en una posición de esperanza, de confiar a pesar de la situación en la que estemos pasando, tener esa fe porque esa fe es la que le agrada al Señor. Y por último es el cántico de alabanza y confianza. Aquí Habacuc, como dice esta Mirna, es un cántico muy hermoso en el cual se gloria, que a pesar de que no entendamos muchas veces lo que estamos pasando o las situaciones o lo que Dios usa, tenemos que tener un corazón agradecido con el Señor, y es lo que Habacuc nos quiere hacer en este cántico que nos pone. A través de estos versículos, Habacuc se destaca como un profeta que busca respuestas a, a preguntas difíciles, pero que encuentra consuelo y confianza en la soberanía de Dios. La que sigue. También podemos encontrar, como lo hemos venido viendo también en los otros profetas, algunas peticiones de oraciones basadas en algunos versículos que ya se los pusimos aquí, que podemos orar personalmente o por la gente que nos rodea. Podemos pedir por un discernimiento espiritual cuando nosotros nos sentamos confundidos, no sabemos qué hacer. Podemos pedir ese discernimiento y sabemos que el Señor nos los va a dar, así como se lo dio a Habacuc. Confesión de falta de confianza. Muchas veces nosotros nos sentimos con esa falta de confianza, así como Habacuc lo sintió, pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios, que sabemos que a pesar de todo, Él está con nosotros. La petición por un corazón agradecido, eso siempre tenemos que estar agradecidos a pesar de la circunstancia que pasemos, dar gracias, porque como decía Mirna hace rato, si no hubiésemos pasado por circunstancias adversas, igual y no estaríamos aquí. El Señor usa cualquier cosa para atraernos a Él. Y sabemos que también agradecer diariamente por la fidelidad que el Señor nos muestra día con día. Gracias, sí. Gracias. Creo que va a haber eco. Ok, muchas gracias. Dios nos corrige solo a los que ama. Su disciplina duele. Si no obedecemos, dolerá más. Todo esto se tardará más, ese desierto, ese proceso. En Hebreos 12:6 dice, Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Así de sencillo es, tú no vas a corregir al hijo del vecino, tú vas a corregir a tu hijo. Muy bien. Dios usa estrategias y tácticas diferentes para disciplinarnos, y con cada hijo es distinto. Puede enviarte un versículo. Empieza desde lo más suave. Puede enviarte un versículo, puede enviarte una charla entre cristianos, puede enviarte esta misma exposición, tal vez la encuentra alguien en el YouTube, en Facebook, y ahí te está mandando un mensaje. Te puede enviar un consejo. El Espíritu Santo te puede confrontar a través de tu conciencia. Puede enviarte una enfermedad. Puede enviarte un enemigo. Puede enviarte, por ejemplo, un jefe, un vecino, un compañero de trabajo que te empiece a atormentar. Y esa táctica usó precisamente con su pueblo y la describe el profeta Habacuc. Como mencionaron las hermanas, Dios levantó a uno de los peores enemigos, los más fuertes enemigos de Israel, para confrontarlo. Puede meterte también en una guerra
como lo está haciendo ahorita con su pueblo Israel. Inclusive puede llevarte a la pobreza. Todo es parte del proceso. ¿Para qué? Para que dejes de pecar y te parezcas más a Cristo. ¿Cuáles eran los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel en los momentos del profeta Habacuc? Había violencia, discusiones, peleas, miseria, maldad, destrucción. Fíjate en los pecados, a ver si uno nos queda. Yo ya vi varios para mí. Había jueces corruptos, arrogancia, extorsión, confianza en sí mismo. Nunca se sentían satisfechos, querían más y más. Había saqueadores de naciones, es decir, países imperialistas, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en los Estados Unidos, están cometiendo pecados de imperialismo desde hace muchos años. Había ladrones, tener seguridad en las riquezas, había asesinatos, había corrupción, construcción de casas mal habidas, casas con dinero mal habido, donde haces un nido de tu familia creyendo que estará ahí segura, pero Dios sabe que ahí hay dinero mal habido. Había idolatría, adoración a figuras hechas por manos humanas. La siguiente, por favor. Dios entonces levanta a los caldeos, los babilonios, un pueblo cruel, malo, verdaderamente gente violenta. Creo que más violentos de los que estamos viendo ahora en las noticias. ¿Y qué hace Dios en esta parte? Empieza a oprimir a su pueblo. De esta lista de pecados que tú viste en la lámina anterior, medita si estás en alguno de estos pecados. Deja de hacerlo con las llamadas suaves de Dios. Tal vez esta sea la primera llamada. Dios ya estaba cansado del pecado de su pueblo. Las estrategias de Dios, corregir a su pueblo. Su táctica, levanta al pueblo de los caldeos o babilonios contra Israel y los empiezan a masacrar. Dios oprime a su pueblo, los deshonra, los ridiculiza, los avergüenza. Muchos mueren, los pasa por un sufrimiento agotador, hasta doblegarlos. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa tu santidad, porque a Dios le interesa que al final de los días tú estés a su lado, porque esta vida solo es un proceso, solo es un trayecto corto junto. El siguiente paso es la vida eterna, y eso es lo que le interesa a Dios. Desobedecer a Dios es lo mismo que es despreciar sus leyes. Imagínate, despreciar las leyes de Dios. Habacuc ora por su pueblo Israel. Muchos están orando por ti. A lo mejor gente que ni te conoce. Pero tienes hermanos o hay alguien en grupos organizados que están orando por tu persona, por tu problema, porque tu humildad emerja. ¿Cómo oraba Habacuc? Exaltando los atributos de Dios para conmover su corazón a favor de su pueblo. Tú no eres bueno, el único bueno es Dios. Jesucristo nos lo dijo. Dios es santo. A Dios le gusta que le hables de sus atributos. Dios levanta el castigo a su pueblo y lo rescata del enemigo.
En este caso, tú eres tu propio enemigo, tu origen, que es el pecado. Nacemos con esa herencia del pecado desde Adán y Eva. Cuando estás arrepentido, cuando el cambio ya se dio en ti, en tu carácter, cuando la humildad, la paciencia, la fe, la obediencia, siguiente lámina, por favor, comienzan a emerger en tu carácter, ya hubo un cambio en ti porque Dios te humilló, porque Dios te llevó al límite como lo hizo con su pueblo. La humildad, la paciencia, la fe comienzan a crecer en ti y Dios te va sacando de la prueba y al mismo tiempo te va dando bendición, poquitos en poquitos. Deja el yo soy, el yo puedo, el yo hago. Comienza a depender de Dios. Puedes hacer un esfuerzo intelectual. ¿Cómo? Medita en tu situación, en ese desierto que estás pasando. Examínalo, escríbelo. Sé humilde e identifica tus errores. En tu Biblia, checa qué haría nuestro Señor Jesucristo en tu situación. Y ahí está la respuesta. Lee los evangelios. Analiza la personalidad de Jesús. Memoriza la cita bíblica relacionada con tu situación, una o varias, o con tu pecado. Pégalo en la pared de tu recámara. Cuando te levantes, léelo. Va a empezar a entrar a tu nivel intelectual para después Dios ve tu aplicación y va a pasar a nivel espiritual. Ora a Dios, pídele perdón por tus errores que ya identificaste y pídele a Dios te muestre los errores que no logras ver en ti. De veras lo digo por experiencia. Pide ayuda para ser limpio, transformado. Piensa que todas tus acciones o engrandecen al Espíritu Santo dentro de ti o lo entristecen. Pide al Espíritu Santo te ayude a hacer un cambio profundo en ti a nivel espiritual. Tu prueba tomará más tiempo si no eres dócil a Dios. Quiero leer algunos verbos que reflejan la soberbia y el orgullo con lo que nacemos. Por ejemplo, la superioridad, el egoísmo, obtener algo a costa de los demás o de lo que sea. Todo esto refleja orgullo y soberbia. La búsqueda de la alabanza y el reconocimiento. El desprecio a los demás por un desprecio por racial, cultural, social, económico, intelectual o hasta por la edad. Si somos mentirosos, también atrás está la soberbia y el orgullo, la desobediencia a Dios y a los padres, la incredulidad en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. Compites con Dios mismo, te crees perfecto, te idolatras a ti mismo, maltratas a los demás, te sientes por encima, te sientes mejor que los demás, porque tus títulos, porque tus maestrías, porque tu dinero, tus autos, tu casa. Hablas con maltrato a los demás y vives para ti mismo. Esos pueden ser reflejos del orgullo y la soberbia. ¿Qué es lo contrario a ese pecado? La humildad. Charles Stanley decía, la humildad la reflejas con la muerte al yo. ¿Qué significa?
Deja de pensar en ti mismo y piensa en agradar a Dios. Dedicación a ayudar a los demás, a enmendar sus heridas, a enmendar su dolor, su sufrimiento y sus angustias. Deleitarse en todo lo bueno que le llega a los demás, no sentir envidia. Las cosas buenas que le pasan a los demás, aunque prosperen en sus vidas y tú no, debes de sentirte agradado por eso. Dependencia de Dios también refleja tu humildad. Todas las cosas me ayudan a bien. Estoy en esa prueba, estoy en ese desierto, me metió Dios en esta pobreza, todo te va a ayudar a bien. Yo viví pobreza. Dirigir nuestros pensamientos a la gracia de Dios, a su bondad, al favor de Dios y a todo lo bueno que nos da. No pensar en lo que no tienes y lo que no pasa en tu vida. Distanciarse de todo lo que enriquece tu orgullo, distanciarse del prestigio, del mucho dinero, de la mucha honra, del mucho aplauso. Ser determinante en obedecer a Dios sin importar las consecuencias. ¿Te pueden traer humillación obedecer a Dios? Sí, y eso no debe importar. Tú estás obedeciendo a Dios y Dios mismo te puede estar llevando a esa pequeña situación de humillación y te está probando, te está observando. Dios puede traer cosas a tu vida. Puedes pensar cosas malas y pueden ser cosas malas para que reconozcas y practiques tu dependencia de Él. Dios nos bendice de tal forma para llamar nuestra atención, para que entendamos cuán bueno y generoso es Él. Él es justo, Él es bueno. Él tiene lo mejor para nosotros, sus hijos. La humildad es el camino a Dios. Una vida de humildad como Jesús va a ser una vida plena. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a continuar un poquito con algunos versículos y algunas cosas importantes que nos deja Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso lo tenemos en Habacuc 2, del 3 al 4, como ya se mencionó un poquito antes. Dice, el profeta Habacuc enseña a confiar en Dios y a vivir con fe en tiempos difíciles. Ojo, algunas reflexiones que me gustaría decirles en relación a lo que realmente Habacuc encontró. Dice, Habacuc descubrió que los planes de Dios son más grandes que los que podemos comprender. Él tiene un propósito perfecto. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito perfecto y por algo suceden y pasan las cosas y a veces nosotros no lo entendemos. También enseña a ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Reflexiones sobre el libro de Habacuc. Habacuc se queja ante Dios por la violencia e injusticia en Judá, su nación. Dios le responde que castigará a los orgullosos, incluyendo a Babilonia, y aceptará a los que viven por la fe. Dios le dice que los ejércitos caldeos acabarán con la maldad de Judá. Habacuc se sorprende al escuchar la respuesta del Señor, ya que no comprende por qué usará a los caldeos para juzgar a un pueblo más recto que ellos. El libro finaliza con el himno de alabanza llamado Oración de Habacuc, que ya mencionamos, es el número 3. En el número 3, yo quiero hacer referencia a algunas frases, como por ejemplo dice, su alegría está en Dios, no en las cosas materiales. Habla de la fuerza y la confianza como la gacela en caminos difíciles. ¿Se acuerdan de la gacela que les enseñó Mirna en la parte de esta montaña? En realidad, en Habacuc 3 del 17 al 18 van a encontrar frases muy hermosas que nos hablan precisamente de esto. Le pide a Dios que muestre su misericordia, que aún, que aunque no haga nada,
se alegrará en el Señor. Dice, yo lo alabaré. Eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos que a pesar de las circunstancias difíciles, nosotros vamos a alabar a Dios, es una actitud que Habacuc hizo. En otras palabras, hagas o no hagas, actúes o no actúes. No es un, como decimos, aunque no haya conseguido esto, yo creeré en ti. Aunque no me hayas respondido, yo creeré en ti. Aunque no me hayas dado esto que yo necesito, yo creeré en ti. Dice, reflexiones sobre el mensaje de Habacuc. Dios tiene el derecho de dar o no dar respuesta a nuestras preguntas. Dios nos pide vivir los tiempos difíciles con fe y esperanza en Él y en su soberanía. ¿Cuándo realmente perdemos la fe? Cuando Dios no nos responde. Pero cuando Dios no nos responde y nosotros nos mantenemos firme, estamos pasando una prueba de fe. Eso es algo muy simple de decir y muy difícil de hacer. Porque es muy fácil creer en Dios y en la soberanía de Dios y en el amor de Dios si Él nos responde. Pero si Él no nos responde, nos sentimos inquietos, nos sentimos confundidos, nos da miedo, nos preocupamos y nos enfermamos. Entonces Dios nos pide vivir los tiempos difíciles con fe y esperanza en el Señor, no en nosotros. No es lo mismo creer en Dios que confiar en Dios. Yo puedo creer en Dios, pero a lo mejor no confío en Él. ¿Sí me explicó? Habacuc, como lo dijo Tony hace un rato que estábamos orando, es un Dios paciente, digo, perdón, es un profeta paciente. Me acuerdo que en alguna ocasión en una clase le decía yo a Tony, yo quiero pedir paciencia. Me dijo, no, no se te ocurra porque la paciencia se logra con tribulaciones. Y eso es cierto, cuando uno tiene problemas tiene que ser paciente. Cuando pasas ese bache, ese desierto y Dios te responde es cuando te vuelves paciente. Dice, Habacuc nos invita a un camino de fe, de confiar en Dios. Ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos. En realidad, Él nos ama y Él ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos. El mensaje principal de Habacuc para el pueblo de Dios es este. Aunque no comprendas todo lo que sucede, Dios es justo y tiene el control. ¿Quién tiene el control de las circunstancias? ¿Nosotros? Nosotros no podemos hacer nada por el hijo, nosotros no podemos hacer nada por el examen, nosotros no podemos hacer nada por el trabajo, nosotros no podemos hacer nada por la salud, nosotros no podemos hacer nada por el trámite, nosotros no podemos hacer nada por nuestros órganos, por nuestra vista, por nuestra cabeza, por nuestras finanzas, por nuestro trabajo. Hoy podemos tener todo y mañana podemos no tener nada. Entonces, ¿creemos en Dios? Sí, sí creemos, pero ¿confiamos en Él? Nunca nos ha dejado. Hemos pasado por pruebas muy difíciles todos y todas los que estamos aquí, sin embargo, nunca nos ha dejado. Dice, aunque no comprendas todo lo que sucede, Dios es justo y tiene el control. Por tanto, vive por fe. Ese es un cliché, esa es una palabra que muchas veces se usa, pero no entendemos el contexto ni el contenido. Vivir por fe quiere decir, a pesar de todo, voy a vivir por fe, teniendo o no teniendo nada. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, perdón, por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Y volvemos al punto de que Habacuc se cuestiona muchas cosas. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Insisto, ¿se vale dudar y pedir respuesta a Dios? Claro que se vale. ¿Se vale estar desesperado? Claro que se vale. ¿Se vale pedir ayuda? Claro, pero tenemos que confiar en Él. Reflexiones sobre el mensaje de Habacuc. Dice, el tema principal del libro de Habacuc consiste en reflexionar sobre el cumplimiento de la justicia de Dios en el entorno nacional de Judá. Acuérdense que Judá estaba siendo juzgado, que está bajo la mira del ataque de los babilonios. Su contenido se desarrolla por medio de un diálogo entre el profeta y el Señor. La estructura de preguntas y respuestas es uno de sus rasgos distintivos y representa la manera en que Habacuc comunica el mensaje que recibió. Muchas veces decimos, ¿tú te comunicas con Dios? No, es que Dios no habla. No, sí, Dios te habla. Dios te hace sentir lo que quiere que tú sepas.
quizá no de manera audible, pero Él responde siempre a las preguntas que nosotros tenemos que hacerle. Reflexiones sobre el mensaje de Habacuc. Judá había permanecido, en idolatría y rebelión contra la ley de Dios. La violencia, el abuso del impío contra el justo, la corrupción y otras injusticias también conformaban la lista diaria de noticias en la sociedad contemporánea Habacuc. Por tanto, el profeta lamenta tal condición y llora por el dolor de los pobres. Como consecuencia, se desarrolla una lucha en su interior y Habacuc presenta su duda a Dios. Si eres bueno y poderoso, ¿por qué permites tanto dolor e injusticia? ¿No nos preguntamos eso hoy en día con las situaciones que vivimos en nuestras ciudades? No importa si es Sinaloa, no importa si es el Estado de México, no importa si es Europa o no importa si es Asia. Todo el mundo está viviendo una constante situación y normalmente la gente que está un poco más alejada del Señor dice, si Dios existe no debería de pasar todo esto. Y entonces nosotros, que somos sus hijos, estamos tomando la actitud de dudar o de confiar o de tener fe en lo que Dios va a hacer. Hace rato mencionaba que Habacuc tuvo esta disyuntiva entre la fe y la duda y él optó por la fe. Dios le respondió. Ya platicamos todo lo que pasó con los babilonios, pero después de todo esto, Habacuc descubrió que los planes de Dios son más grandes que los que podemos comprender. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito perfecto. A veces cuando vivimos las situaciones que vivimos no las entendemos, pero seguramente tiene un plan para que nosotros crezcamos más. Y para que cuando otra persona tenga una situación similar a la nuestra, podamos tener el valor moral para decir, yo ya lo viví y Dios me restauró, Dios me sanó y Dios me liberó. Al final todo será para bien. Confiar en quién es Dios. Ojo, a veces se nos olvida quién es Dios. Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es leal, Dios es fiel, Dios nos escucha. Fíjense bien, él decidió seguir buscándolo y entenderlo. Habacuc entendió al Señor. Decide entender su plan y aceptarlo, no juzgarlo. Decide dejar de cuestionarlo y obedecerlo. Dios está en control de todo. Usará a los babilonios para disciplinar a Judá y ellos también serán juzgados y condenados, como ya lo mencionaron anteriormente. Y esta frase maravillosa de que el justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4, parece un cliché, pero no es así. Si tú realmente tienes fe, vas a poder vivir. Si tú no tienes fe, serás destruido, porque no hay nada de donde te puedas tomar. Confiar en Dios y en sus planes es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, pero todos pasamos por ese camino, todos. Y en la actualidad todos estamos pasando por pruebas muy complicadas. Dice, la injusticia reinaba en Judá. Confía en mí y mi justicia llegará en el momento adecuado. Es lo que Dios le decía a Habacuc. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Habacuc 3:2. Hoy este versículo nos queda. Conocemos las obras del Señor. Le pedimos que nuevamente las haga y le pedimos que tenga misericordia dentro de todo lo malo que hacemos, porque vivimos en pueblos donde realmente estamos siendo idólatras, estamos siendo corruptos, estamos desobedeciendo. El mundo se está volviendo cada vez más insensato, más cruel, no nos preocupa el prójimo. Está habiendo desviaciones tremendas que ahorita no nos vamos a meter en eso. Entonces, algo comentó Mirna de que le encantaba Habacuc. A mí también me encantó. Porque aunque ustedes no lo crean, en solo 3 capítulos llevamos horas y horas y horas de investigación y de trabajo, viendo cómo realmente Dios nos enseña muchas cosas a través de este profeta. ¿Qué enseñanza nos deja Habacuc? Nunca desconfiar de Dios y entender que si Él no ha actuado todavía en aquello que nosotros estamos esperando,
Él tiene sus razones y Él sigue siendo el Señor del mundo y por supuesto de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. En otras palabras, si todavía no nos ha respondido a nuestras oraciones, no quiere decir que no lo haga, pero Él decidirá en qué momento lo va a hacer. Otra cosa que es muy importante, la injusticia reinaba en Judá y como Dios dijo, confía en mí, en mi justicia y llegará en el momento adecuado. Pero también en nuestros días, cuando nosotros pedimos justicia sobre algo en donde están siendo injustos con nosotros, a veces tarda. Pero si tarda es porque tiene un propósito. Y seguramente después de que haya una respuesta va a haber una bendición mayor. Recordemos que Dios es soberano. Tenemos que confiar en quién es Dios. Dios actúa siempre. La confianza es suficiente para confiar y adorar. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Habacuc. Habacuc empezó a adorar después de confiar. Esa es otra de las partes importantes de los 3 capítulos. Primero lo cuestionó, pero ya que lo entendió, confió en él y lo empezó a adorar. En el capítulo 3, que ya lo mencionamos, es una oración de alabanza, confianza y fe firme. Léanla, por favor, es una oración preciosa. Otra cosa que es muy importante, le pide a Dios que muestre su misericordia. Aún, perdón, aunque no haya nada, me alegraré en el Señor y lo alabaré. Eso lo pueden encontrar en Habacuc 3, 17 a 18. ¿Cuántas veces nosotros decimos, aunque yo no tenga nada, te alabaré? No, yo te voy a alabar si me contestas. Yo te voy a alabar si me das. Yo te voy a alabar si me respondes, pero si no me respondes, no te voy a alabar. No, la prueba de fe que estamos pasando es precisamente eso, ¿no? Alabarlo aunque no nos responda. Aquí está esta imagen preciosa que pusimos que dice, Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué pusimos esta imagen de Habacuc 3:19? Porque este siervo es realmente lo que nosotros tenemos que afrontar. Todo este camino abrupto, todo este camino de piedras, todo este camino difícil, este siervo lo pudo sortear y pudo subir gracias a que estaba con Dios, con el Señor. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen, sobre todo cuando tenemos situaciones particulares. Si nosotros tenemos que hablar de peticiones por discernimiento espiritual en medio de la confusión, los invitamos a que lean Habacuc del 1 del 2 al 4. Confesión de cualquier falta de confianza en la soberanía de Dios, lo pueden ver en Habacuc 2:4. Confesión de cualquier actitud de impaciencia y búsqueda de paciencia, que nos queda a todos, yo creo, los que estamos aquí, Habacuc 2:1. Petición por un corazón agradecido en medio de las dificultades, Habacuc 3, 17, 18, que acabo de mencionar. Agradecimiento por la fidelidad y misericordia de Dios, Habacuc 3, 18. Otra cosa que me gustaría comentarles es, Dios es soberano, fiel y digno de alabanza. Recordar el poder de Dios en el pasado es sumamente importante. Siempre ha sido fiel a su pueblo amado. Nos pide confiar en Dios en el presente, más allá de cómo estemos hoy. Confianza en que Él está en control de todas nuestras circunstancias y también nos pide tener esperanza en el futuro. Nos enseña que aunque hoy no tengamos esto, no tengamos aquello, Dios va a resolver con certeza y con fortaleza lo que nosotros le hemos pedido. Por eso hablamos de que Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace a mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Y esta imagen, ya para concluir, nos encantó porque dice, aunque la higuera no florezca, es muy fácil alabar a Dios cuando todo nos va bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando no tenemos problemas con los hijos, cuando no tenemos problemas económicos, cuando no tenemos problemas en el trabajo, cuando no tenemos problemas con los amigos, cuando no tenemos problemas de salud, cuando nuestra casa está bien, cuando no hay pagos pendientes, cuando no tenemos deudas. Pero ¿y si no lo tenemos, si esa higuera no florece?
Si tenemos problemas difíciles, serios con el cónyuge, con los hijos, con el trabajo, con la economía, con la salud, ¿realmente vamos a alabar a Dios? ¿Realmente lo vamos a honrar? ¿Realmente vamos a confiar en Él y vamos a tener fe? Y aquí esta frase nuevamente, Habacuc 3, 17, 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Dicen, ay, qué romántico, qué bonito este versículo. No, en realidad es lo que Dios nos pide. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es fácil para mí, para ustedes? No, no es fácil. Es una prueba. El mismo Habacuc, y con esto concluimos, dudó de lo que Dios estaba haciendo. ¿Tú no dudas hoy de lo que Dios está haciendo en tu vida? Si dudas, cuestiónalo por qué lo está haciendo. ¿Qué quiere Él enseñarte con lo que estás viviendo? ¿Qué quiere Él que tu familia aprenda con lo que estás viviendo? ¿Qué cambio quiere que hagas en tu vida? A veces, muchas veces nos lleva a encrucijadas porque nos pide cambios y no los queremos tomar. Yo tengo algunas experiencias de eso. A nivel profesional, a mí me dijo, tienes que dejar de trabajar. Y dije, no, yo no quiero dejar de trabajar. Pero me dijo, sí, tienes que dejar de trabajar y te vas a enfocar a hacer otras cosas. Y hoy entiendo por qué lo hizo. Y sin embargo, sigo haciendo otras cosas. Pero muchas veces no queremos dejar el camino en el que estamos caminando. O al revés, no queremos caminar en un camino que Él nos pone. Entonces, para concluir, los invitamos, y con esto terminamos, a que lean los 3 capítulos de Bakú, que vieron que nos dieron para más de 25 láminas, pero hay una frase muy bonita eh, que les queremos con esto terminar y leer, que es en la parte del capítulo 3, donde él habla precisamente de que tiene uno que estar feliz. En Habacuc 3, 17 dice, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de oliva y los campos no produzcan alimentos, aunque el prisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Entonces, con esto terminamos. Los invitamos mucho, por favor, a leer estos 3 capítulos que son sumamente interesantes, pero lo más interesante es que este profeta, que yo no lo veo tan menor porque es un profeta muy grande, nos deja muchas enseñanzas para estos días. Chicas, estás en Modmir. No te oyes, Mirna. Perdón, que si tenían dudas, le pregunten a Tony como siempre. Al ratito les vamos a, bueno, al ratito no, mañana les mandamos la presentación. Les recordamos que también este libro ya está en YouTube. De todas maneras, léanlo ustedes para que lo hagan personal, para que lo mediten, para que lo piensen, porque creo que verdaderamente vale mucho la pena. Recuerden que un profeta menor no es porque tenga menor importancia, sino porque su libro es corto, pero aunque son solo 3 capítulos, nos deja una enorme, enorme enseñanza. Entonces los invitamos a que lo lean y bueno, pues ya mañana les subiremos la presentación para que la puedan tener también en sus computadoras y la puedan compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Leti Gómez, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí. Señor, te damos gracias por este día, por este estudio, Señor, porque has hablado fuertemente, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser como Habacuc, a cuestionar. No te enojas que te cuestionemos con todo respeto, Señor, pero también tú nos invitas a que nosotros esperemos en ti,
a que podamos, Señor, nosotros con nuestra fe esperar en los tiempos que son tuyos, Señor. Muchas veces no entendemos las circunstancias que estamos pasando, pero tú sí lo sabes. Tú nos estás formando, tú nos estás fortaleciendo para un propósito, Señor, porque hemos venido por un propósito, Señor. Te damos gracias, gracias que este estudio llegue a tanta gente como tú quieras que llegue, Señor, y que nos sigas dando esa sabiduría, ese discernimiento para poder compartir, Señor, y para que estas presentaciones que a lo largo ya de más de un año, Señor, sigan causando impacto en las vidas de las personas que los escuchan y que los ven. Te doy gracias por cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Cubre y guarda sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches.